quieres mejorar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos, dale Implexin. Implexin, su multivitamínico estimulante del apetito. Implexin, el multivitamínico de Laboratorios Amerifarma. Bien, vamos a iniciar analizando la economía española. Recuerden cómo en el año 2011, 2012, pues la actividad económica cayó de una forma significativa, a tal punto que se registró variaciones negativas de un 1% en el año 2011 y de 2.6% en el año 2012 y en el año 2013 1.7%. Esto obviamente por el hecho de que la crisis internacional se combinó con una crisis financiera que impactó de una forma dramática la capacidad de crecimiento de la economía española, y esto obviamente que se complicaba por todo esto que fue el alejamiento de los inversionistas internacionales del mercado español. Recuerden cómo las tasas de interés de los bonos soberanos españoles llegaron a ser superiores a la tasa de interés de los bonos emitidos por el gobierno dominicano, lo cual era verdaderamente increíble. Y entonces, en ese momento, el gobierno de Mariano Rajoy pues decidió y estaba ejecutando pues todo un conjunto de medidas para poder enfrentar esta situación. Las medidas que iba tomando el gobierno español estaban medidas fiscales, aumentos de impuestos, reducciones de gastos, importantes reducciones de gastos, que algunos la criticaron, señalaron que no se podía tener esa política de austeridad porque eso iba a desembocar en una caída de la actividad económica, que no se podía aumentar los impuestos porque eso significaba una disminución del ingreso disponible de la población y en consecuencia eso iba a impactar desfavorablemente la demanda agregada y por lo tanto iba a disminuir el ritmo de recuperación de la economía española. También se tomaron medidas que tenían que ver con reformas estructurales que ayudaban a que se pudiera pues, tener un sistema financiero pues, mucho más confiable, un sistema financiero que de verdad volviera a atraer a los capitalistas internacionales hacia la economía española. Pues bien, pues, la economía ha entrado ya en una fase claramente de recuperación. Y pueden ver aquí en su pantalla, esto lo estoy tomando del periódico El País, para mí la mejor publicación de España y una de las mejores del mundo, escritas en castellano. Fíjense aquí, esta es la evolución del Producto Interno Bruto, de su tasa de crecimiento. Fíjense cómo en el año 2014 la tasa de crecimiento es 1.4%, pero en el año 2015, y ahí quiero llegar, en el año 2015 3.2%. Y fíjense cómo desde finales del año 2013 vemos cómo hay claramente una recuperación que se manifiesta en que ya a partir del primer trimestre del año 2014 todas las variaciones son positivas, es decir, que ya lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trimestres consecutivos España creciendo y vemos cómo ya estaría creciendo 3.5%. Esa es una variación importante. Si uno la compara con lo que es el crecimiento antes de la crisis, fíjense que antes de la crisis del año 2007, España estaba creciendo 2.7, luego viene la crisis, bajó ese crecimiento, fíjense que acá de 4.1 que estaba ese crecimiento, o anual en el año 2007 de 3.8, vemos cómo ya en el año 2008, cuando se desata la crisis internacional, baja a 1.1% y cuando viene ya ese fuerte incremento de los precios del petróleo, miren cómo España desciende 3.6% en términos de la variación del PIB. 3.6% contracción de España. Ahora, esto hay que señalar que España tiene un elemento muy positivo. España es un importador neto de combustibles, al igual que la República Dominicana, y aquí lo que estamos viendo son primero las ventajas de las reformas estructurales. Unas reformas estructurales del gobierno de Mariano Rajoy, que usted puede decir, bueno, fueron dolorosas las reformas, y es verdad, fueron reformas que impactaron a algunos segmentos de la población de una forma muy negativa, pero ayudaron a que pudiera recuperarse el crecimiento de la economía y también a que se detuviera el proceso de crecimiento de los desocupados e incluso comenzaran a descender la tasa de desocupación en España. Ya no estamos en una situación como la que se veía en el año 2012, en el año 2013, cuando la tasa de desocupación pues seguía en el entorno de del 26%, considerada, y bueno, no considerada, era la más alta junto con
la de Portugal, así como también la de Grecia, que era la más alta de todas. Entonces vemos cómo, gracias a las medidas del Mariano Rajoy, del gobierno del Mariano Rajoy, pues se logró pues crear las condiciones para reducir la tasa de desocupación y mejorar el ritmo de crecimiento de la economía española. Obviamente que como España es un importador neto de combustibles, esto ha favorecido también por el hecho de que le ha generado, la disminución de los precios, le ha generado un incremento del ingreso disponible a la población. Y ese incremento del ingreso disponible se ha traducido en un aumento del consumo, un aumento de la demanda agregada en términos generales, y ese aumento de la demanda agregada pues le ha permitido a España pues tener ese mayor ritmo de crecimiento. Es una tasa de crecimiento habría que ver si se va a mantener. En términos anualizados, ese 3.5 junto con los crecimientos anteriores, pues genera una tasa de crecimiento anual de 3.2%, solamente una décima por debajo de lo que había estimado el Banco de España, que es el Banco Central español. El Banco de España había estimado 3.3%, pero los organismos internacionales habían estimado menos de ese 3.3%. Y lo que se puede prever para el año que viene es que va a seguir creciendo alrededor de 3% la economía española. El Fondo Monetario Internacional estaría estimando en 2.7% el crecimiento, pero aquí viene una gran duda. Después de todo este esfuerzo, después de todo este trabajo del gobierno de Mariano Rajoy, vienen las elecciones, unas elecciones donde queda en primer lugar el Mariano Rajoy, pero lamentablemente no con suficientes escaños como para llevar a cabo formar gobierno. Como no puede formar gobierno, entonces se entra en una situación donde vemos cómo hay grupos que quedaron en tercer, cuarto lugar, que quieren hacer alianzas con los otros partidos, como por ejemplo con el PSOE, que quedó en segundo lugar, y formar gobierno. Formar gobierno con una orientación que no es la más adecuada porque atentaría contra el proceso de recuperación económica. Y me refiero directamente a Podemos, ese tipo de organización política que en su momento estuvo alabando a lo que es el gobierno del presidente, del comandante Chávez y del presidente Maduro, cuando uno ve que este es el tipo de política que ellos están alabando, una política que va a desembocar en un proceso, por ejemplo, para este año, de más de 700% de inflación en Venezuela, cuando uno ve que ese es el tipo de política, uno llega a la conclusión de que no es lo más conveniente para España que llegue al gobierno un grupo como Podemos. Claro está. España tiene que hacer algo para enfrentar la corrupción, al igual que muchos países, incluyendo República Dominicana. Yo creo que la corrupción es un mal de esta generación que ha llegado, aunque hay muchos que me dicen que siempre ha habido corrupción, pero en algunos momentos más que en otros. Pero yo creo que tenemos que hacer esfuerzos, tenemos que hacer muchos esfuerzos para detectarla rápidamente, lo que es la corrupción, y luego sancionarla severamente. Hay que detectar la corrupción e inmediatamente se detecta, hay que sancionarla. Lamentablemente, en el caso de la República Dominicana se ha detectado casos de corrupción. Yo escribí un libro sobre un caso y lamentablemente al final la justicia tomó una decisión donde no se llegó a fondo del análisis de ese caso. Y obviamente que eso impactó de una forma muy negativa lo que es la percepción de la gente con relación al caso de corrupción. En el caso español, pues también tenemos muchos eventos de corrupción y obviamente que eso impacta desfavorablemente lo que es la popularidad de un gobierno que, como usted ve, ha estado recuperando la economía española y en consecuencia uno pudiera pensar que debe ser un gobierno que la gente lo debe votar. Entonces, eso es para que ustedes vean. La gente no solamente vota por lo que es la percepción de cómo va la actividad económica, también la gente vota en contra de lo que es la situación de corrupción que está afectando los gobiernos. Entonces yo creo que España lo que debe hacer el presidente Mariano Rajoy es que todo caso que se señale de corrupción, pues que inmediatamente sea investigado, que se llegue hasta las últimas consecuencias y si finalmente se demuestra que hay corrupción, pues que sea sancionado. Si él hubiese hecho eso, el presidente Rajoy, yo creo que pudiese haber ganado fácilmente las elecciones, porque una economía que esté mejorando como esta, pues yo creo que se merece unas autoridades que logren este tipo de crecimiento, pues se merecen ser reelectas. Así que ahí les dejo
lo que es este análisis con relación a España y lecciones que debemos sacar nosotros, que las reformas estructurales pagan bien. Claro, hay que pasar un periodo de ajuste que implica sacrificios, pero posteriormente eso se traduce en una mejora del nivel de bienestar de la población. Yo creo mucho en España, creo mucho en su capital humano, su población muy educada, creo mucho en sus estructuras, sus instituciones y creo que España va a seguir creciendo y seguirá siendo, y esto lo digo, España ahora mismo es la economía grande, la economía de las más grandes, la que mayor ritmo de crecimiento tiene en el mundo. Entonces yo creo que, claro, de las economías desarrolladas, porque está China, que todavía tiene un crecimiento ligeramente por debajo de 7 y es más grande que España, pero no tiene un nivel de desarrollo como el que tiene España. Entonces, en general, se puede decir que España va a seguir creciendo. España, claro, a menos que haya una implosión en Europa, la zona euro. A menos que eso suceda, pues España va a seguir creciendo. ¿Cómo España lograría acelerar más su ritmo de crecimiento? Si observásemos, por ejemplo, que la tasa de crecimiento a nivel global pues mejore. Si la tasa de crecimiento a nivel global aumentase, pues España yo estoy seguro que mejoraría más porque aumentaría sus exportaciones y esto favorecería todavía más el proceso de recuperación de su Producto Interno Bruto y en general de su economía. Vámonos a la pausa y retornamos en breve. Más Tecnopol.